Bienvenidos, conéctate y escucha hoy la palabra de Dios, un mensaje para tu vida que transforma tu interior. Ministerio Sembradores de Luz Filadelfia. Buenos días, iglesia. Sea bienvenido esta mañana a este lugar. Pido disculpas un poco por la voz, pero no se preocupen que no es COVID. ¿Listo? No se afanen. Estén tranquilos que estamos bien. Solamente esos resfriados por los fríos de Bogotá. Vamos a orar y vamos a entrar en una palabra que el Señor nos trae esta mañana para levantarnos. ¿Cuántos vienen caídos? Muchos, desanimados, cansados, endeudados, enlutados. Pero la palabra de Dios siempre nos va a dar vida. Entonces vamos esta mañana a compartir la palabra y a pedir que su Espíritu sea sobre nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo que nos regalas para compartir esta palabra que viene desde tu corazón. Yo pongo en tus manos mi vida, pongo en tus manos la iglesia, pongo en tus manos cada persona que se conecta, Señor, para escuchar este mensaje. Gracias porque te tenemos a ti, Señor. Tú eres el Rey, el Señor de señores. Tú eres el Dios vivo, el único Dios que se ha levantado de la tumba. No existe desde la misma creación ningún Dios que haya dejado la tumba vacía como tú, Señor Jesucristo. Por eso te honramos a ti, por eso te adoramos a ti, Señor, porque tú no eres un mito, tú no eres una religión, tú eres una persona, tú eres la persona de Dios, el que murió en esa cruz por nosotros, el que nos perdonó y nos dio vida en abundancia. Gracias, Señor, porque el cielo nos espera un día. Por eso no nos vamos a afanar, vamos a descansar y a confiar en ti cada día, sabiendo, mi Rey, que aún el tiempo final en este mundo iremos a tu presencia, Padre, y estaremos una eternidad a tu lado. Eso nos consuela, eso nos da vida y eso nos anima a seguir adelante, Señor, porque tú eres Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Levante un aplauso a Él. Amén. Muy bien. Vamos a seguir tocando la palabra. Hace 8 días el hermano Jair tocó la palabra sobre afianzando las estacas. Fue una buena enseñanza. Vamos a seguir hablando de adoración y ritos. Ya sabe que es adoración, todo lo que sale del corazón para el Señor, y el rito es todo lo que se hace por fuera. Bien, o sea que si usted vino esta mañana solo por venir y asistir, usted seguramente vino por hacer un rito. Pero si usted vino dispuesto a escuchar la palabra, usted vino dispuesto a escucharla y a aceptarla y a vivirla, usted está adorando al Señor, que es lo que necesitamos, seguir adelante. En el libro de Mateo, capítulo 21, no está allá, yo los tengo acá. Hay unos que usted no, si quieren no los busque. Le voy a decir los que busque y los que no busque. Este no lo busque. Este es el de la higuera. Quiero contarles que un día Jesús se levantó de mañana, iba camino y vio una higuera, fue a coger fruto y no la encontró. Y dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino que hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó esa higuera? ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús, les dijo: de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate al mar, será hecho. ¿Qué quiero enseñarles hoy? El poder que tiene la palabra. La palabra de Dios es creativa. Diga conmigo: la palabra de Dios es creativa. O sea que crea cosas. El que crea cosas es Dios. Él lanzó la palabra y se secó la higuera, creó algo nuevo. Usted dirá: uy, pero la secó. Sí, pero Dios también creó el cielo y la tierra de su palabra. Entonces la palabra de Dios es creativa. La palabra de Dios hace cosas nuevas. Ellos se admiraron porque dijeron: ¿cómo es que Él dio la palabra y esa higuera se secó? Si algo no está en beneficio del reino de Dios, dice aquí,
puede ser cortado. La higuera tiene una función y era de suplir algo, de dar fruto para beneficio. Y cuando algo no da fruto para beneficio, es cortado. Por eso muchas personas no ven de pronto en el camino muchas cosas, porque su vida no está siendo un beneficio. Su vida no está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. La higuera tenía que dar fruto, pero la palabra de Dios tuvo el poder para que la higuera no diera fruto. En el libro de Mateo capítulo 8 versículo 8 hay otro ejemplo. Este es diferente. Dice: Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Aquí está hablando un centurión romano, un general romano. A los romanos no los querían porque los romanos subyugaban al pueblo judío. Entonces los romanos no eran queridos. Por eso mismo, cuando Jesús entró a Jerusalén, la gente lo aclamó, porque pensaron que Jesús venía a matar a los romanos, a acabar a los romanos. Por eso los judíos pusieron el Domingo de Ramos que usted conoce, Hosana y todo, porque ellos pensaron eso. Bien, entonces los romanos no eran queridos, pero este general romano, este centurión era odiado por los judíos porque era romano. Pero su decisión de creer que Jesús tenía el poder para sanar a su soldado fue mayor que lo que los demás dijeran. Los judíos no creían en Jesucristo. Él no era judío, él era romano, nada que ver. Pero él escuchó que Jesús hacía milagros y por eso le dijo otra vez aquí: Señor, lanza una palabra para que mi soldado que está enfermo y está bajo mi cargo se sane. No soy digno de que tú vayas hasta allá, porque yo soy romano. Pero si tú das una palabra, esa palabra creativa, esa palabra que hace cosas nuevas, va a sanar a mi soldado. Entonces este soldado, como característica, tiene criterio. Diga conmigo: criterio. La palabra criterio viene de juicio. Y una persona, para lanzar un juicio, debe saber qué es bueno y qué es malo. El juez le presentan las pruebas. Le dicen: señor juez, él es acusado, culpable, y aquí están todas las pruebas. Entonces, una vez el juez sabe que el acusado es culpable, lanza un juicio, pero sin tener claridad de que el acusado es culpable, él no puede lanzar un juicio. El soldado romano pudo lanzar un juicio por encima de lo que digan los judíos. Yo creo que Jesucristo puede sanar mi soldado. Por encima de lo que digan los demás, yo creo que Jesucristo puede sanar a mi soldado. Por eso le dijo: una palabra que tú mandes a mi soldado será suficiente. Con estos dos ejemplos quiero empezar diciéndoles que la palabra de Dios es la que nos crea cosas nuevas. La palabra de Dios tiene el poder de secar, de multiplicar, de dar vida donde no lo hay. Eso tiene el poder de la palabra. En el Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. El salmista dice que cuando el pueblo de Israel estuvo en Babilonia 70 años preso, este pueblo estaba en ruina espiritual, porque estuvieron esclavos sin tener, no podían adorar al Señor, porque estaban esclavos. Pero dice que el Señor los sacó y los sanó, porque envió una palabra. O sea que lo que usted y yo necesitamos
es una palabra que Dios nos lance. Estos días atrás estaba en mi corazón y ya no está, pero no es solucionado. Algo en mi corazón con alguien de mi familia. Entonces decía: Señor, ¿por qué eso pasó así? Y oré mucho y le he pedido al Señor en oración, porque me he sentido incómodo. Le dije: Señor, ¿qué pasó? Y estaba haciendo mi rutina de ejercicio estos días y el Espíritu Santo me habló y me dijo por qué estaba sucediendo eso. Y en el momento que el Señor habló a mi corazón, yo fui libre. ¿Por qué fui libre? Porque lo lanzó, me hizo entender mientras trotaba, porque yo pongo adoración y voy trotando con mis audífonos y listo. Entonces me habló a mi corazón y me dijo por qué la actitud de esa persona. Entonces pude entender y fui libre. Mire, no he ido donde la persona que es un familiar, no he ido, pero ya fui libre, porque ya el Señor habló a mi corazón, me lo hizo entender por qué esa situación. O sea que lo que usted y yo necesitamos es una palabra de Dios, porque lo único que a mí me hace libre es una palabra, y lo pude experimentar. Éxodo capítulo 24 versículo 12. Moisés sube al Sinaí. El pueblo no tiene reglas. El pueblo fue libre de la esclavitud de Faraón. Entonces el pueblo no sabe qué es bueno y qué es malo. El Señor le dice a Moisés: Moisés, sube al monte Sinaí con 2 tablas, que te voy a mandar mandamientos para que el pueblo sepa qué es bueno y qué es malo. Y dice el versículo 12: después Dios le dijo a Moisés: sube a la montaña y espérame allí, porque voy a darle las tablas de piedra en las que he escrito las leyes y mandamientos. ¿Para qué? Para instruir al pueblo de Israel. O sea que la palabra de Dios escrita me instruye. La palabra de Dios escrita me enseña. Pero una persona ritualista no le interesa la palabra de Dios. Una persona ritualista le interesa es su necesidad. Hoy, su arriendo hoy, sus servicios hoy, su salud hoy. Pero el verdadero adorador sabe que Dios tiene el poder para hacerlo en cualquier momento, solo si se mete con el Señor. Ese es el adorador. Ese es el que va a poder, y voy a seguir predicando así, ese es el que va a poder sostenerse para lo que está viviendo el planeta. El verdadero adorador. El que en realidad no está pensando en que no he pagado mi arriendo hoy, sino que voy a ir a buscar al Señor de rodillas. Voy a ir a mi secreto para que Dios sostenga mi matrimonio. Dice en el libro de Éxodo 32, 1, 3. Moisés ya está en el Sinaí, en el monte. Se está demorando muchos días. Él sube en ayuno 40 días, pero se está demorando muchos días. Y dice el versículo 1 en la traducción del lenguaje actual: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate. Aarón es el hermano de Moisés. Y entonces Moisés se fue y dejó al hermano con el pueblo. Y le dijeron el pueblo le dijo a Aarón: levántate. Y Aarón le dijo: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Le dijeron a Aarón: en cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Gracias, ya tengo pilas. Sí, no sabemos qué le haya acontecido. Y dice, Aarón les dijo: quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. El pueblo estaba preocupado porque Aarón no baja, pero el pueblo necesita ver a un Dios
El pueblo necesita ver a alguien que lo guíe. Y ellos dijo Aarón, bueno, mire la presión del pueblo. Fue tanta la presión del pueblo que Aarón les dijo, listo, ustedes vienen de Egipto, de la esclavitud. Muchos sacaron oros, pendientes, manillitas. Tráiganme todo eso. Vamos a hacerles entonces un becerro de oro para que lo adoren. El pueblo no supo esperar en Dios. Se hicieron un becerro de oro para no sentirse sin a quién adorar. El pueblo no supo esperar. No supieron esperar que Moisés bajara. El pueblo se afanó a decirle, oiga Aarón, y nada que baja. ¿Por qué no esperan? No, necesitamos ya algo para adorar algo. Se equivocaron, pues no era lo correcto, pero según ellos era necesario. ¿Era lo correcto hacer el becerro? No, no era lo correcto, pero era necesario, según ellos. Hay cosas que el pueblo va a ver, que el pueblo va a sentir la necesidad, pero no es lo correcto. No es lo correcto. Dice Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 5 al 9. Más adelante, ¿qué pasa? Más adelante pasa que el pueblo ya Samuel es el juez. Samuel, el profeta Samuel, es el juez del pueblo de Israel. Años más adelante ya el pueblo está más fijo, más seguro. Entonces Samuel es el profeta, Samuel es el juez, es el que los está orientando. Y Samuel ya está viejito. Y Samuel pone sus dos hijos, pero sus dos hijos son dos hombres que no dan testimonio. Entonces el pueblo le dice, Samuel, usted ya está viejito, sus hijos no saben gobernar, denos un rey como las demás naciones. Queremos un rey, así como los otros que tienen reyes y que los adoran y que el rey pone reglas. Versículo 5 de 1 Samuel 8, 5 al 9. Usted ya está muy anciano y sus hijos no son como usted. Es mejor que nos dé un rey como los que tienen las otras naciones. Esto no le gustó nada a Samuel, pero se puso a orar a Dios. Y Dios le dijo, haz lo que te pidan. No te están rechazando a ti, sino a mí, pues no quieren que yo sea su rey. Desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, ellos me han dejado para adorar a otros dioses, y así también lo hacen ahora contigo. Dales el rey que piden, pero adviérteles todo lo que ese rey les hará. Otra vez el pueblo está diciendo, queremos un rey. Samuel, tú estás viejito. Lo desecharon. Le están diciendo, usted sí nos acompañó, pero no, ya no. Así es la ingratitud de las personas, nosotros los seres humanos. Cuando algo no nos sirve o alguien ya no nos sirve, ya de taquito lo sacamos. Entonces él puso los hijos y los hijos no. Ahora el pueblo otra vez se equivocó, porque el rey los subyugó, los puso a prestar servicio militar, puso a las mujeres a trabajar, puso a los hombres más esclavos. Otra vez el pueblo se equivocó. En el libro de 1 Corintios 10:23 dice el apóstol Pablo, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Usted puede decidir lo que usted quiera, pero no todo lo va a fortalecer. Usted es libre para decidir, pero esa libertad con que el Señor nos hizo libres es para decidir pensando en Él. La facultad de entendimiento
del pueblo no es una facultad correcta. Cuando el pueblo de Israel pidió un rey para ser como las demás naciones y se equivocaron porque Saúl no fue un buen rey, de nuevo la voz del pueblo se equivocó. Hasta aquí solo tengo 2 ejemplos, voy a darle otro más adelante. Pero ¿qué le quiero decir? Que el pueblo estaba pidiendo algo que, aunque para ellos era necesario, no era lo correcto. Los hijos de Dios no seguimos la voz del pueblo. Los hijos de Dios seguimos la voz de Dios, porque la voz de Dios fue la que hizo que la higuera se secara. La voz de Dios fue la que hizo que el soldado se sanara. La voz de Dios es la que creó el cielo y la tierra, pero no es la voz de un pueblo. No es la voz de un pueblo. Pero muchos muestran su poca fe siguiendo pensadores y corrientes filosóficas, masas llenas de necesidad, pero no quieren buscar a Dios, pues le creen más al hombre y a sus ideas. Eso sucede con los hijos de Dios. Debaten más la idea de una persona por las redes sociales, debaten más la idea de un pensador o de un político y se ponen bravos y pelean, pero no son capaces de hacerlo por la palabra de Dios, porque son personas ritualistas. Porque si en realidad adoraran al Señor, jamás contenderían por ideas de un pueblo, jamás contenderían por ideas de hombres o de pensadores o de políticos. Personalmente no voté porque no había por quién escoger. Oré al Señor, pero sé de muchas personas en las redes que dieron todo defendiendo ideas, defendiendo filosofías, pero nunca los he visto defendiendo al Señor con tantas garras como lo hicieron en estos tiempos con una política. Y eso fue lo que el Señor me puso. Aquí donde me ve estoy triste y compungido, porque el Señor me mostró eso en oración. Mi pueblo no tiene criterio, no saben escoger. Piensan que la voz del pueblo es la voz de Dios. Muchas familias pelearon en contienda, se dejaron de hablar. Uno los escucha a capa y espada, los escuchó defender. Es que este. Por eso, para tener autoridad de predicar, le digo, no voté. Usted puede pensar lo que quiera, pero el Señor me dijo, ¿tú quieres un rey? Le dije, no, yo no quiero un rey. Yo no estoy pidiendo rey. ¿Listo? No lo hice. Usted puede tomar la actitud que quiera, pero es algo personal. Tanto como usted decidió personal, yo también decidí personal. Pero lo que Dios mostró es que no hay criterio. La juventud y las personas no saben juzgar. No tienen pruebas para decir una cosa o la otra, pero sí avanzan y quieren sobresalir, cuando la voz de un pueblo no es la voz de Dios. ¿Por qué hacer referencia a la voz populi o la voz del pueblo? Es una expresión latina. La voz del pueblo o la voz populi es una expresión latina y es atribuida a varios profetas del siglo VIII, como Esodio, que fue un gran profeta griego. Y en esa época se lanzó esa frase: la voz del pueblo es la voz de Dios. Ya llevamos 2 equivocaciones que les he enseñado. La voz de ese pueblo no era la voz de Dios. Y dice, lo que es conocido, ¿qué es la voz de Dios? ¿Qué significa la voz del pueblo? Lo que es conocido y repetido por todos. Cuando usted dice esa es la voz del pueblo, es algo que es conocido, que lleva muchos años en la misma. Esa es la voz del pueblo. Justicia, justicia, ponga haga esto. Esa es la voz del pueblo.
pero no es la voz de Dios. Pero la juventud no tiene criterio, porque siguen la voz del pueblo. Y ya les dije que la voz del pueblo no es la voz de Dios. Pero el que tenga criterio, como el centurión, no sigue la voz del pueblo. Los judíos dijeron: ese Jesús es un falso. Pero el soldado romano, el general romano dijo: yo tengo criterio, no importa lo que digan de mí. Jesús, di la palabra y mi siervo sanará. Pasó por encima la voz del pueblo, pasó por encima el reclamo de un pueblo, porque él sabía quién podía hacer justicia. Y aunque no era judío, sí dio las garras, sacó las uñas por alguien que lo podía ayudar. Pero es muy lamentable escuchar jóvenes que se dicen ser cristianos dando las uñas y las garras por pensadores, por políticos, que el problema no es ese. El problema es que sacan garras porque creen que les van a cumplir. Ese es el problema. Por Saúl queremos un rey, ese nos va a cumplir. Y si usted lee la historia, lo subyugó. ¿Dónde está el pecado? En creerle a los hombres, no en por quién votó. No, deje eso de lado, nada que ver. Es en que falta criterio, falta pararse en quién es Jesucristo. Falta pararse en saber quién sí dio la vida por mí en la cruz. Quién da una palabra y se multiplican panes y peces. Quién da una palabra y se levantan de los muertos. Quién da una palabra y se abren puertas. Pero la falta de criterio en muchos, porque ponen primero su necesidad. Es que este sí. Es que Saúl sí. Este becerro nos va a ayudar. Y no les importa a Dios, les importa su necesidad, porque ese personaje dice: yo les voy a suplir su necesidad. ¿Sabe por qué la voz del pueblo no es la voz de Dios? Porque la voz de Dios es inefable. O sea, la voz de Dios nunca cambia de parecer, pero la voz del pueblo sí cambia de parecer. Hoy están diciendo una cosa, estaban cuando Jesús vino: Hosana, el pueblo. Y a los 3 días estaban diciendo: crucifíquele. Pero muchos siguen diciendo: escuche el pueblo, mire el pueblo, es que me parece injusto. ¿Cuántos años de no sé qué? Todo eso es verdad. Yo no estoy diciendo que no. Vuelvo y le digo, no estoy hablando de política. Estoy hablando de lo que el Señor me mostró: un pueblo sin criterio, un pueblo que sigue la voz de otro pueblo, unos hijos de Dios entre comillas, que están siguiendo pensadores e ideas que no son inefables, van a cambiar en el camino. Y muchos en unos añitos su conciencia los va a culpar y le va a decir: venga, sáqueme las uñas por este. No, es que fue que, ok, pero si la sacó un día, ¿verdad? Qué falta de criterio, qué falta de saber tomar decisiones. No importa el bullying que me hagan, no importa lo que digan de mí, yo solo saco las uñas por Jesucristo. Dele el aplauso a él, amén. O sea que la voz de Dios es inefable, no cambia. La voz del pueblo sí cambia. En el libro de Mateo, yo lo busco, capítulo 27, 15 al 26, había una fiesta cada año donde sacaban a un preso. Y sacaron a Barrabás y a Jesús. Y Dios le había hablado a la esposa de este hombre. ¿Se me olvidó? De Poncio, gracias. Que nada tuviera que ver con ese hombre. Ya Dios había dado una voz. Dijo: ojo, dígale a su esposo que no tenga nada que ver con Jesús.
Y Jesús dijo, bueno, llegó la hora de la fiesta. Él dijo Poncio, vamos a poner a Barrabás y a Jesucristo. Y el pueblo, ¿qué dijo? Barrabás. Otra vez el pueblo se equivoca. Y aún muchos quieren seguir la voz de un pueblo. Yo no necesito la voz de un pueblo, por muy verdad que sea. Lo que el pueblo necesita es la voz de Dios. Pero se está tan ocupado, tan saturado, que no se está sintonizado con Dios. Cuando usted se sintoniza con Dios, usted puede tener la autoridad de hablarle a personas como Dios me la está dando esta mañana para usted y para que las escuchan. Por usted seguir la voz de un pueblo, puede meterse en problemas el resto de su vida. Dice, voy a leerlo yo en Mateo 27:20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo, ¿a cuál de los dos quieren que suelten? Ellos respondieron a Barrabás. Pilato le dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, sea crucificado. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino más bien que estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo, soy inocente de la sangre de este justo. Él sabía el problema que se metía. Él sabía. Pero mira lo que, allá ustedes. Todo el pueblo contestó, caiga su sangre sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y después de azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Ahí les voy a entregar a Barrabás, pero cualquier problema viene sobre su generación. ¿Por qué? Por seguir la voz de un pueblo. ¿Listo? Siga decidiendo, siga dando su brazo a torcer y sus garras por hombres que van a cambiar el pensamiento en cualquier momento. Que todo lo que les prometen los hombres, el día de mañana se lo va a voltear. ¿Por qué creer en hombres? Vuelvo y les repito, ese es el pecado. Dar el brazo a torcer por hombres. El pueblo no tiene la razón. Es Dios el que tiene la razón. Si el pueblo buscara más de Dios, las personas cambiarían. Pero para eso está la iglesia. Pero la iglesia mostró, no solo lo digo yo, sino escuché a otros pastores días atrás decir algo parecido. La iglesia no tiene criterio, no sabe decidir, y necesitan saber decidir en adelante. Necesitan saber tomar decisiones. Así les hagan el bullying, así digan lo que digan, pero el único que puede crear cosas nuevas en mi vida se llama Jesucristo. ¿Usted cree eso conmigo? Amén. Amén. O sea que no se trata de ser un cristiano ni de venir a una iglesia. Se trata de estar como la palabra de hace 8 días. Saber acomodar la estaca para poder edificar. Pero si usted no tiene bien puesta la estaca, todo lo que edifique se le va a caer. Y la estaca está en su convicción. O da las garras por un hombre, o da las garras por Jesucristo. O saca las uñas. Supe de familias que pelearon, que no se hablan entre hermanos. ¿Por qué? Por defender las ideas de un hombre. Pero ese hombre que defendieron
va a cambiar de pensamiento en cualquier momento, porque eso pasó con Saúl. Y el pueblo dijo: queremos un rey, queremos ser como los demás. Esta palabra es una exhortación a que usted se pare en la fe y viva lo que profesa. Y si hay que entregarlo todo, entréguelo todo. Pero no puede ser de dos caras, porque lo que el Señor mira es el corazón. En sus labios pueden haber cosas muy lindas, pero si en su corazón no está la convicción de quién fue el que lo salvó, el que lo sacó y el que vive, usted puede entender y ya puede hacerse la idea que no será fácil para usted este futuro que viene. Pero si nos paramos como el centurión y pasamos por encima al voz populi, la voz del pueblo, y escuchamos mejor la voz de Dios, vamos a sentir paz en el corazón. Dígale a Dios que le hable, que le dé una palabra. A mí me exhortó con lo que me dijo. Me dijo: pasó fue por esto y esto, y yo no lo había caído en cuenta. Y aunque el error fue mío, me hizo entender, y eso me tiene aquí parado, tranquilo, porque habló a mi corazón. Lo que usted necesita no es un hombre mortal, no es la idea de un hombre. Lo que usted necesita es entregarle su vida a Jesucristo y tener criterio, pararse en la raya por encima de la voz de un pueblo. Amén. Judas, capítulo 1, que es el único, versículo 3 y versículo 4. Cuando uno tiene criterio, sabe juzgar, se mete en problemas con las personas, porque uno va a ser juzgado y tildado. Esta enseñanza puede que muchos la juzguen y me tilden. A mí no me preocupa, no me preocupa para nada, porque yo no sigo la voz del pueblo, yo sigo la voz de Dios. Dice Judas 3:4: amados, mientras me esforzaba por escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir para exhortarles a que contiendan eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos. Contiendan por la fe. Eso me puso a hacer el Señor esta mañana con esta enseñanza. Contienda por la fe. Ponga la fe de primeras. Muéstrele a la iglesia que la voz creativa es la voz de Dios, la voz que seca lo que no sirve y la voz que da fruto cuando Dios quiere que demos fruto. Esa es la voz que necesitamos. Eso es lo que nos va a sostener. Dice el versículo 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. Ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único y soberano Señor nuestro Jesucristo. ¿Sabe qué pasó en esa época? Se infiltraron personas gnósticos que decían que Jesucristo no es Dios y que estaban guiando a ese pueblo que conocía el evangelio a no tener, dice, a no tener criterio cristiano. Y decía esto, dice: la carta de Judas es un llamado para no apostatar de la fe, pues muchos agnósticos de la época y de esta también dicen no a la ética cristiana, pues al parecer no creen en que Jesucristo está vivo. ¿Para qué ética cristiana? No tengan ética, no sean religiosos. Eso dicen los que se infiltran en las iglesias. Y aquí hay también, en todas las iglesias hay.
agnósticos, razonan la ética, quieren infiltrar, quieren mezclar el mundo con la iglesia, pero hay un pastor, y ahí está la voz de Dios en esta casa, que no va a permitirlo. Y eso hará que muchos se vayan. Pero es mejor sostener una casa que una multitud contaminada. En el libro de Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia dice: veo que son pocos, pero veo que son fieles. Veo que son pocos, pero veo que han guardado la doctrina. Y se lo prediqué hace 15 días. Dice: por eso les abriré las ventanas, les abriré puertas. ¿Usted quiere que Dios abra puertas? Siga la voz de Dios y no siga la voz del pueblo. Siga la voz que lo va a sostener a usted. ¿Quiere salvar a Colombia? Bueno, siga la voz de Dios. Empiece hablándole a alguien de Cristo. Empiece dando buen testimonio. Sea obediente a sus padres. Eso es querer ayudar a Colombia. Sea sujeto a su esposo. Sea sujeta a su esposo. Ámese entre hermanos. No hable de nadie. No critique a nadie. No murmure a nadie. Moisés, cuando estaba guiando al pueblo, llegaron a un lugar llamado Mara, porque habían aguas amargas, y el pueblo empezó a murmurar: mire, Dios nos sacó y mire dónde nos tiene. Y Moisés no dijo: sí, Dios, y mire dónde nos tiene, sí. No, Moisés no se unió a la voz del pueblo. Moisés fue y oró, y el Señor le dio sabiduría, y fue y cogió un tronco, lo metió al agua y se endulzó el agua. Y días más adelante encontraron un oasis donde habían muchos lagos y muchas palmeras, porque el problema de las aguas amargas no era Dios, sino la rebelión del pueblo. El problema de una nación no es un gobernante solamente, es todo un pueblo en los cuales usted y yo estamos incluidos. Entonces, no es un hombre el que nos va a sacar adelante. No siga creyendo en los hombres. Lo que a usted y a mí nos saca es la voz de Dios. Pueden pasar, muchachos. Vamos a orar un rato. Dice que hay mucho libertinaje. Hay mucho cristiano libertino. Pero si no ajustamos las ataduras, perdón, si no ajustamos como las uniones que tenemos como iglesia, si no nos ajustamos a la relación con Dios, nos podemos soltar el día de mañana. Les enseñaba el viernes en 6º nivel. La homilética es una materia de la teología, y la homilética es el arte de aprender a predicar. O sea que en la homilética se aprenden a hacer sermones como estos. Y hay una parte del sermón donde usted se siente que le clavaron la estaca como en la corrida de toros. Usted tuvo que haberla sentido ahorita. Y muchos se sintieron ¿por qué qué? Porque mandé la estaca. Entonces muchos se sintieron culpables, juzgados, ofendidos, con rabia. ¿Y por qué me dicen eso? ¿Y a mí por qué? Y es que yo no soy libre. Pero cuando se termina la corrida, sacan la estocada, sacan la espada. Hay momentos en cada enseñanza que usted necesita la estocada, porque esa es la que lo hace entender con la unción del Espíritu Santo que se está equivocando y que no estamos para equivocarnos en estos tiempos, que tenemos que saber caminar con la palabra. ¿Y sabe qué hace uno después de esta enseñanza?
va a buscar a Dios todos los días y decirle: Señor, perdón. Tan ingenuo fui que estoy creyendo en promesas de hombres. Tan ingenuo fui que saqué las uñas por defender hombres. Tan ingenuo fui que te puse de segundas, porque no he sido capaz de sacarle las uñas a otros por ti, pero sí por hombres que me pueden fallar, saqué las uñas. Perdón, Señor. Te pido que me perdones. Y aquí estoy para arrepentirme, pero quiero confiar en ti. Dame una palabra. Y Él lo perdona y le da una palabra. Y dice en la Biblia: una palabra tuya bastará para hacerme libre, para levantarme. Pero jamás la voz del pueblo es la voz de Dios, porque lo que el pueblo necesita es la voz de Dios. Una oración multiplicó peces y panes. Una oración, póngase de pie por favor. Una oración abrió los barrotes de las cárceles para que salieran sus discípulos. Una oración hizo que Lázaro se levantara. Una oración hizo que el hijo de la viuda se levantara. Un hombre de más de 30 años en el pozo de Betesda estaba tirado y una palabra del Señor hizo que caminara. El Señor dio una palabra y salió dinero de un pez. El Señor hace que se borren cuentas de los bancos, porque lo he escuchado, deudas. El Señor hace que el enfermo terminal se sane con una palabra. El Señor hace que una persona adicta un día se levante sin deseos de adicción. Aquí se congrega esa persona también. Dijo: yo me quiero despertar un día y no tener adicción a la marihuana. Y se levantó un día después de ir a muchas fundaciones. Es Joseph, que él ya dio el testimonio. Pero una oración y Dios le dio una palabra. Una oración hace que una persona con quebranto sexual, o sea que le gusten hombre con hombre o mujer con mujer, sea libre. Eso hace una palabra. Etcétera, 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 etcétera. Y todo esto pasó porque Dios mandó una palabra. La exhortación hoy es a seguir los pasos del Señor, a que los jóvenes tengan criterio y crean en el Señor sin importar la voz de sus compañeros, la voz de sus maestros, la voz de las personas adultas. Que como el centurión, usted se pare en la raya y no importa lo que me digan, yo sé en quién he creído. Gracias, Dios. Gracias por esto. Haga su oración a Él y dígale que le dé una palabra hoy, que le perdone, que le ayude. Que usted necesita es una palabra de Él. Gracias. Toda la honra es para Él. Gracias. Gracias por escuchar la oración del pueblo. Gracias, Padre. Enséñanos a tener criterio, a tener buen juicio, a no mirar solo una necesidad, porque el pueblo pensó que estaba haciendo las cosas bien y pidieron hacer un becerro porque Moisés no bajaba. Ellos pensaron que eran lo que necesitaban, pero estaban equivocados. Después pidieron un rey porque pensaron que necesitaban un rey y el rey los subyugó. Después pidieron que mataran a Barrabás, a Jesús, y dejaran a Barrabás, y vino sobre ellos maldición hasta hoy. Perdónanos, Señor. Perdónanos
por la falta de criterio y de fe, de convicción. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Oh, Cordero y León. Espíritu de Dios, gracias. Trae una palabra a tu pueblo. Trae una palabra a tu pueblo. Porque tu palabra es inefable. Tú no cambias de parecer de un día para otro. Lo que tú dices, tú lo cumples. Y hoy pedimos perdón por seguir a hombres, a filósofos, a pensadores, a políticos, porque pensamos que en ellos está la solución. Y la solución la tienes tú, Señor. Ábrenos las puertas que están cerradas. Esas puertas que llevan tiempo cerradas. Saca a muchos de la adicción del pecado. Guarda los matrimonios. Guarda a los jóvenes del libertinaje, de salirse de la ética cristiana, solo para no ser religiosos. Y enséñanos tu palabra. No importa lo que venga, vamos a seguir creyendo que tú eres nuestro Dios, Jesucristo, que tú estás vivo y que nuestra confianza está en ti. Gracias por enseñarnos. Gracias por perdonarnos. Gracias por amarnos. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Adore al que está vivo. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, por traer salvación, por traer sanidad a los cuerpos, por multiplicar las finanzas. Rey León. Aleluya. 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 Oh, Cordero. Sígalo adorando. Dígale al Señor que le hable, que le ayude. Póngase a cuentas con Él en su conciencia, para que esa conciencia no lo culpe mañana. Póngase a cuentas hoy con Él y dígale: Señor, yo necesito que tú me dirijas mi vida. No sé qué me pasa, no veo las puertas abiertas. Muchos ven que todo va peor, otros sienten que se están saliendo del camino, otros el enemigo les está coqueteando, otros están enfermos y no se han sanado, y viene la duda y la pregunta. Pero si usted clama al Señor, habrá una palabra para usted, y esa palabra traerá algo nuevo en su vida. Lo hará libre, le enseñará y lo guiará. Gracias, Señor. Gracias por cada persona que ha aprendido a diezmar y a ofrendar en tu casa. Cada vez que usted diezma y ofrenda, está sosteniendo esta casa para sus gastos. Y Dios le multiplicará a usted. Gracias, Dios. Aleluya.
Que el Señor lo siga ayudando, lo levante, le dé fuerzas y que usted siga confiando en Él. Y que una palabra que hoy habló a su corazón hoy lo ha levantado para que tenga una muy buena semana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Encuéntranos en nuestro canal de YouTube Sembradores de Luz Filadelfia, en redes sociales como @Sembradores de Luz y en nuestra página web www.sembraluzfiladelfia.com.